Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buen día o buena noche, como sea que se encuentren. Bienvenidos más a toda nuestra audiencia a un programa más de la Mesa Redonda. En este programa contamos con las participaciones ya recurrentes de nuestros compañeros Marcos Tello y Rodolfo Bautista. De este programa estaremos viendo algunos temas de continuidad, aunque no centrándonos tanto, pero sí dándole continuidad al tema de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Este programa lo hemos titulado Estados Unidos, Ucrania, la crisis de Occidente. Y como les comenté en un principio, bueno, antes de empezar, quisiera recordarles que se unan al canal, que le den me gusta, me like, activen las notificaciones, todo para que les pueda llegar cada trabajo que se hace. Y bueno, sin más, empezamos presentando a los compañeros, el compañero Marcos Tello, miembro del Movimiento de Liberación Nacional, y el compañero Rodolfo Bautista, también participante del Movimiento Nuevo País. En este caso tenemos una serie de preguntas, como ya es recurrente también en la metodología del programa. Comenzaríamos planteando una pregunta muy general para que los participantes eh, pueda- podamos incentivar ya el debate. Y bueno, partimos como de la idea de que en los últimos años se ha generado una crisis general por parte de Occidente, tomando como base los últimos acontecimientos que no solo son de la última semana, sino vienen de más atrás, específicamente en Ucrania y Rusia. Podríamos datarlo de 2013, 2014, como ya hablamos en el anterior programa, y se podrían enumerar una serie de elementos, de acontecimientos que que desde el fin de la Guerra Fría dan cuenta de esta crisis, ¿no? Desde la guerra de los Balcanes, todos los conflictos en Medio Oriente, como en Irak, en Afganistán y demás, la propia crisis de 2008 y el actual deterioro de la economía estadounidense, de pasar a ser alrededor de tener el 50% de la economía mundial, se ha reducido a un 16, un 18, 16%. Y en ese sentido, potencias emergentes como la propia Rusia, como la propia China, han aumentado su capacidad, sin olvidar a Irán, la India, etcétera, ¿no? En ese sentido, eh, ¿ustedes considerarían que existen elementos suficientes para hablar en la actualidad de una crisis en Occidente? Si sí, ¿cuáles serían esos elementos? Centrados en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo social. Y le damos la palabra al compañero Marcos Tello. Por favor, si podrías iniciar. Buenos días. Eh, eh, Habría que ubicar a Estados Unidos como la expresión suprema del proceso de hegemonía occidental. Eh, Estados Unidos, de alguna u otra manera, expresa, ¿sí?, los máximos logros en términos productivos, en términos de potencia político-militar, de lo que es ese sistema que nace en el norte de Europa en el siglo XVI, que se vino constituyendo de alguna u otra manera a lo largo de todo el siglo XV. Estados Unidos, como expresión de ese proceso de supremacía, de hegemonía de un sector de la población localizado en el norte de Europa, es su principal fruto, digamos, es su principal hijo. La crisis de Estados Unidos es la crisis de ese proceso que nosotros identificamos como capitalismo. Otros hablan de la modernidad, otros hablan de
un proceso de entronización de la sociedad burguesa que de alguna u otra manera es identificable con el capitalismo. Este proceso que nace en el norte de Europa es un proceso que se articula sobre una relación de explotación montada en este ánimo, en este afán de lucro que tiene que ver con las ganancias capitalistas. Este sistema de dominación que tiene por eje la explotación se expresa también a través de un abanico de relaciones que tienen que ver con lo que se llamó el proceso civilizador, que de alguna u otra manera radicalizan y profundizan las relaciones de explotación colonial, el supremacismo racial, el supremacismo cultural, que se ha dado en llamar eurocentrismo, el supremacismo del hombre sobre la mujer en el marco de esta relación capitalista que refuncionaliza muchos de los vínculos de opresión patriarcal que se fueron construyendo a lo largo del proceso civilizador. Entonces, la crisis de Estados Unidos es lo que vamos a discutir ahorita. Es de muchas maneras, ¿sí?, la expresión de una crisis de esta visión, de este proceso que nace en el norte de Europa. La crisis de Estados Unidos es la crisis también, ¿sí?, de lo que podríamos llamar un sentido de vida. Hay algunos elementos que yo creo ahorita vamos a tocar sobre esta crisis en los Estados Unidos y de alguna u otra manera sobre la crisis de Europa. Yo quisiera aquí solamente adelantar una idea. La crisis de Europa se refleja en la renuncia que hace la dirigencia rusa a su pertenencia a Europa. Se habla de Euroasia, pero si ustedes revisan la mayor parte de las intervenciones de quienes aparecen como voceros del grupo que hoy gobierna, del grupo reinante, diría un teórico francés, que hoy administra al Estado ruso, van a encontrar su deslinde con Occidente, colocándose de alguna u otra manera en este terreno que puede ser contradictorio, pero que es Oriente, y que, bueno, tiende a Europa. Aquí hay otro elemento que no solo tiene que ver con la identidad. Algunos sectores de Europa, militares, empresariales, habían planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con Rusia para poder hacer contrapeso a la propia China, aprovechar los recursos o los bienes naturales de Rusia en un esquema de desarrollo compartido. La ofensiva de Estados Unidos en la actualidad, en uno de sus aspectos, tiene que ver con la intención de quebrar este proceso de un posible acercamiento entre Europa y Rusia, lo que agudizaría de darse el proceso de declive de Estados Unidos. Aquí hay intereses de carácter local, en este caso estadounidenses, de carácter regional y local en este proceso de disputas, de acomodos, de estrategias, de visiones que tienen que ver con el cómo mejor preservar la larga hegemonía occidental. Hay otros cálculos que ahorita vamos a tocar en la ofensiva estadounidense que se está realizando hoy en el marco de lo que es el gobierno de Joe Biden, que introdujo algunos cambios en la estrategia de Estados Unidos que tiene que ver con revertir la hegemonía del mundo oriental.
que se localizaría fundamentalmente en términos de países que la generan, en China, en la India, en Rusia y en lo que se llama el Medio Oriente, donde Irán y la propia Siria, a pesar de la destrucción, y el propio Irak van a volver a jugar un papel fundamental. Yo quisiera cerrar con esto. La decadencia de Occidente tiene que ver también con el renacimiento de las viejas culturas madre, que de alguna u otra manera abrieron paso a lo que se llama el proceso civilizador. Una de ellas es China, otra es la India, otra es la Mesopotamia, ¿sí? Todo lo que es el norte de Egipto y una parte del Mediterráneo, que esa es la cuarta. Y tenemos, guardando las distancias, un renacimiento de la cultura andina y en proceso va a emerger el renacimiento de la cultura mesoamericana. Entonces, sí hay evidentemente un desgaste mayor de lo que se llama Occidente. Entonces, yo lo dejaría ahí de entrada. Muchas gracias, Marcos. Para darle continuidad, comentaría, antes de que Rodolfo nos comentara cuál es su percepción, comentaría que pues ante estos últimos acontecimientos que se han venido desarrollando, esta serie de sanciones que se han dado por parte de alrededor de un bloque de 25 o 27 países que son pertenecientes a la OTAN, también a la ONU, etcétera. Todo este bloque occidental, por decirlo de alguna forma, las propias sanciones que han tenido no solo a los medios rusos, sino también al sistema financiero, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una noticia en donde probablemente China desarrolle un sistema paralelo al SWIFT, este sistema de transacciones internacionales, en el cual cobije a estas últimas, a esta última región que mencionaste, Marcos, toda la región euroasiática. En ese sentido, pues también se han reactivado pues debates que han estado presentes en el último lustro al menos, sobre teorías sobre, perdón, teorías sobre la propia actualidad mundial, el nuevo orden mundial, etc. Sin entrar más a detalles, ya le haría la pregunta a Rodolfo en específico. ¿Qué elementos culturales, políticos o económicos ideológicos, perdón, considerarías para afirmar o negar si hay una crisis en Occidente? Adelante, micrófono silenciado, Rodolfo. Bueno, yo creo Gracias. que un poco siguiendo la idea que plantea Marcos, parte de la crisis de Occidente, que de alguna manera es el reflejo de la crisis estadounidense como hegemón occidental, como mecanismo o representación del imperio económico que de alguna manera se despliega a nivel global, es un poco revisar algunas cosas históricas para pensar cómo esta hegemonía se ha venido mermando. Indudablemente los Estados Unidos van a salir fortalecidos como una gran superpotencia tras la caída del muro de Berlín. Se van a volver el principal hegemón a nivel global, van a ser quienes de alguna manera van a comenzar a dictar las políticas económicas, van a representar el horizonte de desarrollo económico a nivel global, y en ese sentido vamos a ver todo este fortalecimiento de lo que de alguna manera mucho tiempo se llamó el American Way Life, ¿no? Toda esta visión de vida que de alguna manera representaba el éxito de la economía o de la sociedad norteamericana. Sin embargo, esas promesas que venían de procesos económicos anteriores, como la noción de libertad, de igualdad, la paz sostenida, de alguna manera no están reflejadas a lo largo de los últimos 30 o 40 años del proceso del neoliberalismo. Si bien el capital de alguna manera el capitalismo es un sistema que de por sí apunta hacia la desigualdad,
por lo menos en los últimos 30 años del liberalismo, vamos a ver cómo todas estas visiones de ajuste que iban a tener el pacto de la New Deal y demás ajustes económicos van a empezar a mermar, ¿no? O sea, la promesa de futuro, por ejemplo, para los jóvenes va a empezar a desaparecer, la noción de un empleo estable va a estar totalmente desarticulada, la idea de un retiro digno, cuestiones que parecieran hoy muy lejanas, eran la promesa de futuro que te daba de alguna manera el occidente o las democracias occidentales, que sin embargo en los últimos años se han venido mermando, achicando, ¿no? Y prácticamente desapareciendo para el grueso de la población. Creo que también estas cosas o estos derechos sociales que están presentes como un elemento de futuro, hoy en los Estados Unidos es evidente que se han agudizado las problemáticas, ¿no? La pandemia demostró que las democracias como las estadounidenses apuntan al capital, mercantilizaron la pandemia, estaban enfatizadas en los sistemas de salud para la ganancia, y bueno, vimos escenas dramáticas no solo en Ecuador, sino incluso en los Estados Unidos. El acaparamiento de vacunas fue importante y fue acaparado por los defensores de la libertad en aras de asegurar, ¿no? La provisión de vacunas para su población. Sin embargo, no lograron administrar la pandemia de mejor manera que otros países que tienen economías mucho más chicas, mucho más deficientes. Pero además, hoy vemos cómo los Estados Unidos han tenido conflictos bélicos una y otra vez, con la idea de, o con la promesa de llevar democracia a los países que han invadido, y que bueno, como sabemos, esa democracia en realidad es un mecanismo colonial que busca, apoderarse de los recursos naturales de los países que invaden y poner gobiernos a modo para la conveniencia del hegemón. Sin embargo, estos mecanismos hoy en la propia sociedad norteamericana ya no son validados. Cuando los indicadores sociales de pobreza están altamente o han crecido en las últimas décadas, cuando empiezan a surgir cuestionamientos muy fuertes a lo que se llamaba la democracia idónea, por lo menos en México, una y otra vez, la comentocracia apuntaba hacia el horizonte de la democracia norteamericana, y que en los últimos años, con la irrupción de Donald Trump, ese sistema de equilibrios entre oligarcas se rompió. Y emergen, como históricamente han emergido en América Latina y en otros lados del mundo, movimientos sociales que apelan y discuten un repensar la política en Estados Unidos y el papel que juega dentro de la escena global. Parte de la hoy discusión mediática que hay sobre qué postura tomar sobre Ucrania es la discusión que está sobre el papel que no tiene Estados Unidos hoy para poder lidiar los conflictos, y su visión expansionista que de alguna manera ha ocupado a la OTAN para mantener o cercar las fuerzas o los países que de alguna manera le son incómodos para sus intereses. Gracias, Rodolfo. En ese mismo sentido, ¿existe un fraccionamiento de las fuerzas internas en Estados Unidos? ¿Hay varios bloques o hay varias posturas entre élites contrastadas? ¿O el porqué de este fraccionamiento? ¿Es también por la emergencia de estas culturas madres? Marcos, ¿tú qué propuesta tienes? ¿Qué análisis tienes también, radiografía tienes de las fuerzas internas en Estados Unidos? En el marco
de lo que estamos viviendo en este momento, en el marco de esta guerra que se ha desatado en esta zona de Euroasia, los Estados Unidos presentan debilidades de fondo. Para mantenerse como un imperio en cualquier circunstancia, los países o las potencias necesitan de un sujeto social que luego formalmente se traduce en este concepto de la unidad nacional, que encubre diferencias, pero que refleja la posibilidad de construir una voluntad nacional, la voluntad de una población dispuesta a acometer, ¿sí?, a llevar a cabo grandes iniciativas, grandes procesos de expansión. En el caso estadounidense, esta base social, ¿sí?, esta población dispuesta a ejecutar el libreto del colonialismo, está en crisis. La sociedad estadounidense está fraccionada, no solo en términos de clases, está fraccionada en términos de comunidades nacionales. Ha habido un renacimiento del nacionalismo estadounidense en algunos sectores de poblaciones blancas, de poblaciones obreras, que quieren recuperar la supremacía. Entre Biden y Donald Trump, esto es claro, los dos apelan al sueño americano, a la grandeza que de alguna u otra manera han perdido, ¿sí? Y alcanzan a nuclear a un sector de la población, pero este sector de la población no les alcanza para mantener esta perspectiva de supremacía mundial. Junto con esto se perfilan muy claramente las diferencias nacionales. La nación afro, ¿sí?, por llamarle de esta manera, la nación negra, se ha venido reconstituyendo. Esto tiene ya un buen número de años, prácticamente todo lo que llevamos en este siglo, ¿sí? Y ha escenificado acciones de protesta que rayan en la insurrección. Desde Ferguson para acá se han dado un conjunto de eventos que tendencialmente van a ir más allá de lo racial. El propio orden estadounidense, el Estado gringo, ¿sí?, y sus agencias culturales han querido reducir las manifestaciones de la nación afroamericana a simples protestas antirraciales. En realidad ahí hay luchas de clases, ¿sí?, y hay también procesos de identidad que empujan hacia escenarios de balcanización en el contexto de lo que es Estados Unidos. Lo mismo podemos ver con las poblaciones llamadas hispanas, ¿sí?, que ocupan en términos demográficos el segundo lugar en cuanto a número de pobladores. Aquí uno de los núcleos fundamentales son las poblaciones mesoamericanas. Si ustedes recuerdan, hace poco más de 10 años se empezaron a generar movilizaciones gigantescas, pues, ¿no?, que tienen que ver con demandas particulares que van más allá del reconocimiento legal a su estadía dentro del Estado yanqui. Van a ustedes también a observar el renacimiento de grupos, de comunidades nacionales que vienen de Europa, que vienen de Asia, e incluso dentro de este abanico de la, entre comillas, la hispanidad, pues van a encontrar a comunidades como la cubana, pues, ¿no?
La haitiana no es propiamente hispana, pero también hay procesos ahí de aglutinación. El sueño americano, esto que hablaba Rodolfo, ya no es tentación de futuro, ya no es esperanza, ya no galvaniza la voluntad del conjunto de la población estadounidense. El nivel de contradicción que hay en términos de clases sociales, en términos de concentración de riqueza, ha provocado un cierto espíritu socialista. Es un espíritu socialista muchas veces muy light, muy moderado, pero que pone en cuestión de manera radical los imaginarios montados en el liberalismo y montados en este individualismo enfermizo que caracteriza al capitalismo y particularmente a amplios sectores de la sociedad yanqui. El renacer del socialismo aún con esta forma, a la Bernie Sanders, por poner un ejemplo, es parte de esta crisis interna. Es una crisis de hegemonía de los grupos blancos. Hay algunas contabilidades, habría que revisarlas. Hay quien dice que la hegemonía social en los Estados Unidos descansa en el 4% de la población, de los que son considerados puros, ¿no? Entonces, estamos pues a un escenario, ante un escenario que muchos intelectuales, que muchos analistas juzgan como el preámbulo de una posible guerra civil o de grandes confrontaciones dentro de los Estados Unidos. Esto se ve desde todos los lugares, pues desde todos los lugares se asume que Estados Unidos entró en un proceso de decadencia. Esto se hizo mucho más claro, hablando de nuestra inmediatez en el tiempo, a partir de la crisis de 2008-2009. Las contradicciones se radicalizaron. Las propias élites yanquis, ¿sí?, entraron en un proceso de confrontación. Y este proceso de confrontación tiene elementos que pueden llevar a la reconfiguración de las viejas fuerzas políticas. Por ejemplo, Donald Trump en realidad expresa a un sector de la vieja clase política derechista, supremacista, y se monta sobre lo que algunos llaman la nueva derecha, en los Estados Unidos y en Europa, que es una derecha nueva, de tintes fascistas, que tiene otro tipo de formas de expresión que son ajenas a lo que ha sido dominante, a las formas en que la élite ultraderechista en los Estados Unidos, ¿sí?, a sus formas de acción política. Tenemos el otro lado de la clase política estadounidense, que en realidad ha sido producto de un proceso de fusión. Ahí se ha dado una simbiosis entre un sector del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Simbiosis que tiene que ver con los intereses compartidos. En realidad, hablar de derecha e izquierda dentro de las élites estadounidenses es complicado. Pasa igual en México y en otros lugares. En realidad todos son de derecha, todos son conservadores, todos son racistas, todos son fascistas, ¿sí? O sea, esto es concreto. En estos países no existe la democracia, esta vez también un mito, pues, ¿no? Tiene que ver con esa gran capacidad de la mentira, ¿sí? De la mentira, hacerla parecer como verdad. Lo que existe es la oligarquía en el grueso del mundo occidental. Y si ustedes quieren, lo que existen son regímenes oligárquicos, existe la oligarquía, si ustedes quieren, a nivel mundial, en la mayor parte de países. No existe la democracia. La democracia es el poder de los pobres.
Este asunto del manoseo de la democracia también ya perdió posibilidad. Tú no puedes ser un imperio si no tienes, ¿sí?, la posibilidad de montar un discurso que no solo mueva a tu población, sino que unifique, ¿sí?, a poblaciones, en este caso a nivel mundial, en pos de un cierto ideal. Esto hizo o está haciendo agua de manera estruendosa. Toda esta política de la mentira como posibilidad de comunicación y como posibilidad de nueva realidad, se está convirtiendo en un boomerang. Todo el posmodernismo, pues, ¿no? Todas estas visiones que separan al sujeto social y que fueron encaminadas hacia golpear al sujeto pueblo y al sujeto clase trabajadora, ¿sí? Todo esto está haciendo crisis en los Estados Unidos. Hay un proceso de desarticulación. Algunos sectores de las élites gringas están reparando en los riesgos que implica el perder los sentidos de clase, ¿sí?, en perder el sentido de la nación. Y esto lo ven como parte de ese proceso de desgaste de la hegemonía estadounidense, y algunos también dicen, bueno, todo esto del posmodernismo, y estoy hablando de sectores de la derecha, ¿no? Todo esto del posmodernismo, en la medida que sus soportes entran en contradicción con la dureza de la realidad, por decirlo así, ¿sí?, están generando crisis de identidad. Y la sociedad estadounidense tiene crisis de identidad, a diferencia de los chinos. En los chinos hay una voluntad que nace de un sentido de pueblo, que nace de la unidad étnica, a diferencia de los eslavos. Rusia ahí representa a los eslavos, pues, ¿no? Estados Unidos ha sido exitoso en el proceso de destrucción de la nación árabe, pero esto también se va a revertir en el corto plazo. Y no, Estados Unidos no tiene cómo superar esto. La guerra que desató Estados Unidos en Ucrania, porque él es el agente principal de esta guerra, ¿sí?, no garantiza la unidad nacional en Estados Unidos. Incluso las protestas que hay, que llaman a la paz, a veces de manera hipócrita, ¿no? En este pacifismo que es de alguna u otra manera cómplice del colonialismo y del imperialismo, incluso ese tipo de manifestaciones, ¿sí?, no le permiten a Estados Unidos capacidad de maniobra de manera real, sustancial, ¿no? Le va a generar procesos contradictorios hacia adentro. Entonces, en Europa está sucediendo lo mismo. En Europa las identidades étnicas, las identidades nacionales están fragmentadas. Los galos son los galos, ¿no? Dentro de la propia Francia están fragmentados. O sea, la historia le está cobrando al capitalismo y a estos estados nacionales, les está cobrando la factura de lo que fue su origen. Francia se levanta sobre la destrucción de naciones, de culturas locales, y así sucedió en España, que hoy es un remedio ahí ridículo del viejo supremacismo hispano, pues, ¿no? Alemania tiene otra configuración, pero no le alcanza. O sea, Europa está hecha a pedazos. No puede generar ese sujeto social para un despliegue que le garantice la supremacía mundial. No solo son cantidades de dinero, de empresas, no solo son bases militares, Estados Unidos tiene 600, en algunos cálculos, en otros 800, influye en términos de seguridad en 150 países, pero no le alcanza. O sea, la historia enseña que cualquier despliegue, pues en términos de un proyecto de carácter continental o mundial, tiene que descansar, ¿sí?,
en procesos de identidad y en horizontes que le den cohesión. Esto del renacimiento de las culturas madre, incluidas algunas como la eslava, están reconfigurando al mundo desde otro espacio que tiene que ver con condicionamientos geográficos, pero también con imaginarios, ¿sí? Que son fundamentales para garantizar una voluntad, ya sea de opresión hacia otros pueblos, ya sea de liberación, ya sea de reforma o ya sea de revolución. Esto es lo que está fluyendo en el mundo. Gracias, Marcos. Es importante como plantear estos horizontes, ¿no? Más allá de elucubrar o hacer predicciones, es importante más bien mencionar los elementos que están presentes para el análisis. Y en ese sentido, pues estaría relacionando esta última parte con hacia dónde está virando ahorita eh, esta región, ¿no? O sea, se habla de una especie del mundo unipolar al mundo multipolar, se habla de cuando dos potencias se enfrentan, una en decadencia y otra en auge, es inevitable la propia guerra. Se habla también de que esta región de Asia Central, de Europa, del Este, es el pivote del mundo para el cual conseguir todo lo necesario, ¿no? Desde materias primas hasta hidrocarburos, etcétera, ¿no? En ese sentido, le preguntaría a Rodolfo, él cómo está viendo, hacia dónde se está virando el mundo en general y la región en particular. Bueno, yo creo que la crisis en Ucrania muestra diferentes aspectos de lo que es lo que dicen los académicos, el concierto de las naciones, que tiene que ver con este equilibrio geopolítico que de alguna manera se venía sosteniendo desde hace algunos años entre estas potencias, ¿no? Particularmente Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Evidentemente Ucrania y esta zona es el paso fundamental para los energéticos rumbo a Europa, ¿no? Y la importancia de estos, particularmente los rusos, este conflicto pone en tensión este abastecimiento para Europa. Pero también muestra otra cosa, el sistema del multilateralismo llamado, vuelve a reflejar su incapacidad para colocar la mediación de los conflictos. Termina siendo evidente cuando las sanciones que se le aplican a Rusia, evidentemente pareciera que no le afectan, ¿no? De manera importante. Y además, el proceso de tensión que se venía construyendo previo a la intervención de los rusos era, al menos desde la política que venía desplegando a nivel internacional Putin, era un llamado al acuerdo y a construir una mediación entre los intereses de las diferentes potencias para mantener la seguridad de los países, ¿no? Pareciera que esto, y históricamente ha sido así, a los norteamericanos les ha importado muy poco. Vemos una serie de conflictos en las últimas 2 décadas donde de alguna manera los intereses de Estados Unidos se sobreponen sobre los intereses de los países de la región y sobre los países que son intervenidos, ¿no? En ese marco también vemos que hay una derrota militar por parte de los estadounidenses que se venía discutiendo desde hace mucho tiempo, particularmente el desarrollo de armas ultrasónicas por parte de los chinos y de los rusos, era parte de esa preocupación que los Estados Unidos tienen centrados en la región. En este desarrollo militar, pese a que los Estados Unidos empezaron primero que Rusia y China el desarrollo de estas armas, hace unos años vimos cómo particularmente los rusos habían ya echado a andar estas armas.
Y eso evidentemente también forma parte del desbalance que a nivel global genera, ¿no?, la incursión de Rusia en el desarrollo armamentista y el papel que de alguna manera sí ha tenido defensivo en los últimos años, pero que particularmente en el conflicto de Siria puso como un elemento para poder irremediablemente avanzar sus líneas estratégicas y, bueno, tener un dique de contención frente a la posible acercamiento que de alguna manera viene desarrollando Estados Unidos en los últimos años, particularmente a Rusia y China, ¿no? Creo que la fuerza desplegada militar que tienen estos dos países también pone en contradicción no solo al Tratado del Atlántico Norte, sino a la posibilidad de Estados Unidos de seguir manteniendo esta idea intervencionista a nivel global. Considero también que parte de lo que va a definir el conflicto no solo es la intervención de los países a nivel global. Ucrania desde hace varios años tiene fuertes complicaciones económicas. Ha venido cayendo el salario, evidentemente es un país industrialmente atrasado, las guerras o las intervenciones previas pues han generado un clima de pobreza que el propio gobierno de Zelensky no ha podido lidiar ni mediar. Y en ese marco está los intereses tanto de Alemania como de Francia, quienes han sido de alguna manera quienes han puesto también sanciones, pero también los principales mediadores en el conflicto entre Ucrania. Los Estados Unidos pareciera que sus sanciones forman parte de una estrategia más mediática de decir que están interviniendo en la solución del conflicto, más que una evidente o una real intervención en esta solución. Pareciera que los Estados Unidos difícilmente podrían llegar a intervenir en el conflicto, sobre todo por la presión interna que hay a nivel social, ¿no? Algo que sí hemos visto, independientemente de la posición que se adopte a favor de Ucrania o Rusia, es que la sociedad en general está clamando por un alto a las hostilidades. Pareciera también que la posibilidad de hacer frente por parte de Ucrania a las armas rusas en realidad es nula, ¿no? Y que lo que está haciendo Rusia es una administración del conflicto para buscar un acuerdo que sea conveniente, evidentemente para él, pero que termine dándole salida a los demás países que están mediados por los intereses tanto energéticos como de seguridad global. Gracias, Rodolfo. Pues evidentemente las últimas sanciones también no solo afectan a la propia Rusia, al pueblo ruso, a su clase trabajadora, sino también al resto de Europa y también vienen hacia acá, hacia la región que hemos llamado indoamericana, a los propios Estados Unidos. Recientemente en el paquete de sanciones hay una excepción para que Corea del Sur pueda seguir trayendo tecnología rusa para sus automóviles y celulares. Entonces es evidente que estas propias sanciones van a terminar por implosionar a la propia dinámica mundial, ¿no? En ese sentido, para ir concluyendo esta última ronda, le preguntaría a Marcos qué tanto están influyendo estos acontecimientos en la región indoamericana, en los países de América, en lo que hemos llamado también Mesoamérica, o retomado la propuesta mesoamericana, y qué representa, bueno, con eso le preguntaría a Marcos, qué tanto están influyendo estos acontecimientos a esta región, cómo se ven desenvueltos pues los acontecimientos. Pues yo creo que, entre otras cosas, además del aumento de los precios, pues, ¿no?
el aumento de los precios de grano, de los granos que ya venían desde antes, de los precios de la energía que ya estamos resintiendo, pues, digamos, además de estas repercusiones en términos inflacionarios y que afectan o nos afectan a todas y a todos, ¿sí? Estamos en términos políticos viviendo procesos de realineamientos, ¿no? En la región. Tiene que ver con esta dinámica, con esta inercia, donde la principal potencia mundial ha pasado en varios planos a ocupar un lugar de segundo orden, ¿no? Lo cual es crucial para el futuro político de Indoamérica, de América Latina, del Caribe, porque Estados Unidos, el Estado yanqui y las élites yanquis son el núcleo de un sistema de dominación oligárquico de carácter continental. Entonces, su debilitamiento acelera los procesos de lucha política, ¿sí? De disputa que hay en la región. El modelo estadounidense ya no alcanza, ¿sí? A, digamos, equilibrar las contradicciones en la región. Si bien es cierto que en la región dominan en lo fundamental oligarquías asociadas con Estados Unidos y con Europa, también en la región se han producido desbalances muy fuertes a partir de la influencia china. Esto afecta la realidad cotidiana del conjunto. Es muy claro en Brasil el peso de Rusia, de China, pues, ¿no? Un gobierno de ultraderecha, pro-yanqui, ligado a toda esta visión que luego no es tan sistemática del trumpismo, por llamarle así, o el trumpismo, ¿sí? El hecho de que Bolsonaro visite a Rusia, no condena, etcétera, etcétera, es muy importante. Brasil es, dentro del subcontinente, el país en términos económicos y políticos en algunas áreas del subcontinente, es el país más importante. Situaciones parecidas están sucediendo en Ecuador, que es un gobierno que está muy ligado a los intereses estadounidenses en términos políticos, pero que también ha resentido la influencia china, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar también en Bolivia, lo vamos a encontrar en Venezuela de manera obvia, de manera clara. Está presente en América Central. Nicaragua ahí ocupa un lugar fundamental y también está en el Caribe con Cuba y algunos países, algunos países insulares que están en este marco de los acuerdos del ALBA. Es evidente ahorita la disputa por Honduras. Alemania y Estados Unidos en particular han redoblado, ¿sí?, las presiones, los intercambios diplomáticos, entre comillas, con el gobierno de Xiomara, en aras de que Xiomara asuma el lado estadounidense en esta confrontación contra Rusia, donde Ucrania es solamente uno de los tantos pretextos. El gobierno de Xiomara ahí flaquea y de alguna u otra manera se coloca en este terreno de la diplomacia del lado de los Estados Unidos, pero como lo manifestaba un alto funcionario de la Cancillería hondureña, no dejan de hablar de que ellos son un país que ha apostado por el socialismo.
¿sí? Entonces, esta disputa a nivel internacional va a radicalizar los conflictos y las disputas dentro de los diversos actores políticos en el continente. Y esto mismo va a suceder al interior de los Estados Unidos. Esto ya está pasando al interior de los Estados Unidos. La guerra mediática también va a ocupar mayores espacios. Y en ese sentido, Estados Unidos ha perdido terreno. Por eso también toda esta ofensiva de bloquear los puntos de vista rusos o los puntos de vista que no son coincidentes. Esta confrontación también va a agudizar el realineamiento de las posiciones que se dan en lo que algunos llaman el campo de la izquierda, el campo del progresismo liberal y el campo de quienes están pensando en el socialismo. Hay toda una andanada de personajes como Lula da Silva, que ahorita está en México, como el propio Fernández, que gobierna en Argentina, el propio López Obrador y otros aliados que en perspectiva pueden ocupar gobiernos, como Gustavo Petro, como el propio Boric, ¿sí? Que hoy gobierna en Chile, que abiertamente se pasó del lado estadounidense. Todos estos sectores van a jugar intereses locales, pero también intereses políticos regionales o continentales. Obrador, por ejemplo, ayer hizo una declaración encendida como las que acostumbra, hablando del ideal bolivariano y de la unidad, pero de la unidad con Estados Unidos, ¿no? Que era algo que Bolívar rechazaba, ¿no? De principio. Y ahí en una especie de gatopardismo, de esconder, de tirar piedra y esconder la mano, ¿sí? Asumiéndose del lado de Estados Unidos, genera esta coartada, ¿no? Donde no solo hay ribetes ideológicos, hay intereses. Plantean esta alianza en aras de darle mayor juego a ciertas fracciones de la burguesía, a ciertos gobiernos, que tienen intereses de participar en este nuevo mundo multipolar como grandes potencias regionales. Una de estas potencias regionales es Brasil. Brasil ha conspirado, sus gobiernos, incluso la izquierda, han conspirado contra la unidad latinoamericana. ¿Sí? El propio gobierno mexicano ha conspirado, ¿sí?, en sus diversas expresiones, ya sean panistas o priistas y ahora morenistas, contra la unidad de América Latina. Entonces, el conflicto que hoy se está viviendo, ¿sí?, entre Estados Unidos y Rusia, va a acelerar todas las contradicciones. Va a haber poco espacio. Cuba, Nicaragua, Venezuela y aún Bolivia van a tener que definirse frente a la propuesta que está haciendo este sector de la socialdemocracia, que muy a la latinoamericana, que se presenta como liberal progresista, ¿no? Va a tener que definirse frente a ellos, porque ellos de alguna u otra manera están en esta lógica de mantener, ¿sí?, su relación con Occidente, que también ya es muy complicada por el poderío chino y la creciente influencia rusa. Entonces ellos van a jugar en esta pista en la lógica de impedir cualquier revolución. Mucha gente no lo alcanza a ver, ¿no? Además porque los medios están montados en esto. El comunismo se va a relanzar en América Latina y en el mundo. Un comunismo propio de estos tiempos y de estas latitudes. Eso es lo que está corriendo. Y ahí hay una alianza anticomunista entre el liberalismo progresista
y las élites yanquis. Hay una alianza anticomunista entre este liberalismo progresista y el grueso de las oligarquías, ¿sí? A nombre de políticas neoliberales de asistencia social, de asistencialismos y de supuestos afanes independentistas que solamente son coartadas. Entonces, está repercutiendo grandemente ya esta situación y se va a convertir en un dato estructural hacia adelante y va a impregnar nuestras luchas nacionales y nuestras luchas de clases. Gracias, Marcos, por el panorama que planteas. Cerraríamos con Rodolfo. Últimamente se ha hablado mucho a manera de consigna de no a la guerra, pues, no a la guerra imperialista y demás, ¿no? En ese sentido, y de todo lo que hemos hablado, ¿qué representa todo este conflicto para las propias organizaciones y movimientos sociales, la propia crisis de Estados Unidos, y cómo hacerle frente o cómo tener una postura, pues, ante esto? Y nada más mencionaría que, bueno, estas posturas de no a la guerra, no a la guerra imperialista, pues también tampoco plantean una ofensiva contra la paz imperialista, ¿no? En ese sentido habría una guerra imperialista y en estados de paz pues, sería una paz imperialista. No creo que el fin de la guerra o solo mencionar no a la guerra sea suficiente, ya que cuando se está en un estado de paz es cuando más se avanza en los conflictos. Y bueno, cerraría con esta parte, vuelvo a retomar la pregunta de Rodolfo. Esta crisis, ¿qué representa esta crisis para las organizaciones y movimientos sociales y cómo afrontarla? Sí, yo creo que parte de la crisis estadounidense hay que entenderla no como un fenómeno que es inmediato, ¿no? Ha venido un largo proceso de caída del imperio norteamericano. Hemos hablado de que de alguna manera China y Rusia han venido avanzando y esta proyección del avance de China y Rusia ha sido parte de toda la estrategia desplegada, tanto militar como económicamente, y bueno, evidentemente política, por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, la crisis de Ucrania es el reflejo de ya todo este temor que tiene Occidente y particularmente los Estados Unidos del avance de China y Rusia, ¿no? Lavrov decía al inicio en su intervención frente a la ONU, que quien tenía la guerra en la cabeza eran los estadounidenses. Y un ejemplo de ello es lo que presentaron a inicio de año, la llamada Western Hemisphere Security Strategic Act, ¿no? Donde se plantea como un elemento de la política internacional norteamericana el frenar el avance de Rusia y China en el continente. Algo que decíamos en una intervención pasada es que es evidente que en Ucrania, o el conflicto de Ucrania va a salir perdiendo los Estados Unidos, y que parte de su política internacional va a enfocarse o va a, más que enfocarse, porque ya tiene un enfoque en el continente, sino que va a fortalecerse, es la política que va a desplegar en el continente. Aunque hay mecanismos de presión a través de los acuerdos internacionales, de los tratados bilaterales para las naciones en el continente, hoy vemos cómo de alguna manera los gobiernos comienzan a voltear hacia China y Rusia, ¿no? Vimos a Fernández visitar China para entrevistarse con Xi Jinping. Vimos los acuerdos que tenía Nicaragua para la construcción de un canal transoceánico. Vimos la intervención humanitaria de Rusia para fortalecer la sanción, o más bien para evitar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela. Y esto es reflejo de que la propia economía estadounidense ya no puede
sostener esta presión a través de los acuerdos económicos internacionales, que pese a que sigue siendo un mercado importante el estadounidense, las economías del continente empiezan a abrir otras posibilidades. Creo que lo que prima frente a esta crisis del imperio y ante la evidente cargada que va a haber sobre el continente, es revisar la serie de acuerdos políticos que van a buscar algo que han comenzado a construir como narrativa de combate a la corrupción y al narcotráfico, abre o amaga con intervenciones en el continente de este tipo, ¿no? Algo que dice este acuerdo o esta acta que presentaban a inicio de año, tiene que ver con lo que hemos visto desde el año pasado y parte de ¿no? Aumentar los ejercicios militares en la región, evidentemente presionar con las políticas públicas, para los diferentes países. En México es evidente que la presión para contener la migración es una presión norteamericana que ha asumido el gobierno mexicano, pero que la inversión estadounidense no ha generado la cantidad de empleo suficiente para evitar esa migración. Y el propio modelo económico que sigue manifestándose en el continente no va a permitir eso a mediano plazo. Creo que los movimientos sociales tenemos que volver a repensar y a rediscutir cuál es el sentido de nuestra participación en la política. Creo que esa parte tiene que superar las visiones electoreras, es decir, que con la simple llegada del gobierno, al gobierno ya hay un cambio de régimen. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en otros países del continente, sino que el papel de los movimientos y las organizaciones sociales tiene que ser de empujar hacia la transformación de los países. Creo que hay determinaciones básicas que tienen que ver con la recuperación de derechos sociales, cuestiones que a lo mejor son muy de la coyuntura, muy de la reivindicación inmediata, pero sí tiene que haber en ese marco un replanteamiento o un repensar cuál es el sentido del Estado y de la política que requiere. Creo también que es importante vigilar estos mecanismos autoritarios que cada vez son más evidentes en el continente frente a la incapacidad de los gobiernos neoliberales a responder a estas demandas sociales. Y la última cosa, pues tenemos que repensar procesos constituyentes y de poder comunal que apunten a recuperar nuestros territorios y la gestión de ellos desde una óptica diferente a la acumulación de capital. Bueno, muchas gracias a los dos compañeros, los dos participantes de esta mesa redonda. Hay mucha tela más de dónde cortar. Sin embargo, para efectos del propio programa, de la duración del mismo, estaríamos dando por terminada esta sesión, este programa de la mesa redonda. Si tienen alguna otra cosa que decir, alguna conclusión, sabemos que tendríamos que darle continuidad a la propia discusión, en particular al conflicto, pero en general al desarrollo general de los acontecimientos, pues, al desarrollo más amplio de los acontecimientos. En ese sentido, si quisieran mencionar una última cosa, si no ya estaríamos por terminar, por finalizar este programa de la mesa redonda. Solo un detalle, Manuel. Creo que la derrota de Estados Unidos y de sus aliados en este proceso de confrontación con Rusia va a ser un hecho. Incluso a pesar de que lograran ellos detener el proceso de recuperación de Rusia y de sus espacios, esta guerra se va a traducir en una derrota que puede acelerar
ese proceso de decadencia. Y lo puede llevar a situaciones catastróficas para los Estados Unidos y para la propia Europa, por todo el conjunto de procesos que se han desatado, ¿no? La crisis política de Europa, de Estados Unidos, es un elemento fundamental para ver el futuro, pues, ¿no? El futuro que tenemos enfrente. Desde esta crisis política, desde estas situaciones, como ellos están asumiendo, todas estas estrategias de las que hablaba Rodolfo, están ahí los documentos, esto es muy cierto, que implicaron un reacomodo del proyecto estadounidense en esta lucha contra China y contra Rusia. Entonces, lo que está viviendo estas zonas de Europa occidental, de los Estados Unidos, no es solo una crisis demográfica, hay una crisis demográfica que se traduce como crisis cultural, como crisis política de su supremacismo racial. Entonces, es ahí donde creo que se encuentran una de las grandes debilidades de Estados Unidos, y Estados Unidos va a perder esta guerra, la está perdiendo, y tiene un elemento positivo para países como el nuestro, para toda la Indoamérica, para toda la Latinoamérica, pero también va a traer efectos de mayor agresión, ¿no? Entonces debemos prepararnos para estas agresiones, y esto solamente lo podemos hacer desde los movimientos sociales con perspectivas comunales, comuneras. Lo podemos hacer desde el poder popular. Este es el reto que tenemos enfrente. Gracias, Emanuel. No, gracias a ustedes por la participación. Estaríamos por terminar el programa, dar por terminado el programa, sin antes mencionar que pues este ejercicio de la mesa redonda se hace por parte de la agencia informativa Prensa Comunitaria Continental, un esfuerzo informativo precisamente desde las propias organizaciones y los movimientos sociales. Sabemos que ahorita existe una especie de guerra mediática, de censura, etcétera, ¿no? Se apela mucho a que los medios son imparciales y neutrales, y nosotros desde un principio creemos que no es así, que todo medio de comunicación, sobre todo masivo, tiene una actitud política, militante también, de qué o cuál fuerza apoya, ya sea de manera muy clara, de manera vedada, etcétera. Eso ya es cuestión de desentrañar, ¿no? Nosotros fijamos una postura, precisamente, una postura política, es necesario recalcarlo, ya que se pide que los propios medios sean neutrales e imparciales, ¿no? Evidentemente, pues cumplen esa función política e ideológica. Bueno, sin más, les queremos agradecer que se conecten, que vean el programa, que nos comenten, inclusive si están de acuerdo desarrollar, si no están tan de acuerdo, de qué forma incentivar el propio debate, obviamente con un análisis y con posturas importantes, ¿no? La calumnia, los insultos y demás, pues están de lado, ¿no? En ese sentido, les agradecemos su participación. Les reitero que se conecten, que le den like. Si están en Facebook, sigan la página para que les salgan todos los materiales. No solo hacemos la mesa redonda, también tenemos un programa, un noticiero informativo llamado El Machete, y salen más notas en la página web. Sigan la página web. En YouTube activen las notificaciones. Creo que es un paso importante para que un esfuerzo como este no solo crezca, sino esté en el debate, pues, de las propias organizaciones, a nivel del público en general, etcétera, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco su participación, agradecemos también a la audiencia el que se conecten,
y el que nos ayuden a compartir este material. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.